Bienvenido Ricardo Delgado, economista, aquí a Más Data a la tarde. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Me interesa mucho tu mirada respecto del 2,2% hacia atrás y hacia adelante, si esta desaceleración puede continuar y si esta búsqueda de una macro ordenada necesita, si querés, un desbloqueo de otra pantalla, dominada esta. Bueno, claramente el gobierno tiene un número que es el mejor, obviamente, de su gestión. Y esto indica que se ha hecho en los primeros 12, 13 meses bien las cosas en materia de cuáles son los ordenamientos macro que necesitas para que la inflación pase de ese casi 30, 20 y pico que tuvimos en diciembre, 20 de enero, a este punto, a 2.2 de este enero del 25. Dicho esto, me parece que ahora la cuestión se va a hacer más difícil de alcanzar en términos de objetivos y de seguir bajando la inflación, porque hay herramientas que el gobierno ya puso en la cancha, como es por ejemplo la del superávit fiscal. Ya eso está en la cancha, ya está puesto, digamos, en conocimiento de los inversores, de los que toman decisiones de precios todos los días. Todo lo que genera esa frase de la emisión monetaria genera inflación. Todo ese paquete ya está puesto, toda esa carne está puesta en el asador, siguiendo con el tema carne, que es un tema central en los próximos meses, en particular en este mes de febrero. Y te diría que el punto es que también ya puso en juego todo lo que tiene que ver con la política cambiaria. Ya hoy tenemos un dólar prácticamente fijo. Casi estamos en el dólar, digamos, parecido a lo que era el ancla de la convertibilidad. Claro. El gobierno usó como ancla antiinflacionaria al dólar, bajó el crawling, como decía Mariana recién, del 2 al 1, y ahora entonces empiezan a ver este tipo de cuestiones de vamos a tener que ir a atacar a algunos sectores puntuales. Empieza a haber cierta, si querés, heterodoxia en las decisiones de política económica para seguir bajando la inflación. Por ejemplo, en sectores que no dependen del gobierno. Por ejemplo, las tarifas públicas, electricidad, gas, agua, dependen de decisiones del gobierno y de hecho el año pasado las fueron regulando de alguna manera justamente para que la inflación sea más desacelerada. Ahora va a ser más difícil. Y con relación a estas medidas heterodoxas, ¿son necesarias? ¿Son convenientes? Cuando se habla siempre de un programa antiinflacionario, se menciona un posible acuerdo de precios y salarios. Una vez se resuelta, digamos, la parte macro, que el gobierno lo ha hecho con eficacia. Como si, volviendo a la escena del videojuego, pasás una pantalla, viene otra más difícil donde no te alcanza lo que hiciste para esa primera o segunda pantalla. Bueno, exactamente. Yo, no usaría exactamente la palabra de que tenés que ahora mudar a una economía o una visión más heterodoxa de la macro, porque además no va a suceder. No va a pasar. Eso no va a pasar. Ahora, también es cierto que el gobierno está dando las señales en el sentido de que el 1% es el nuevo objetivo, el crawl al 1, por supuesto el gobierno va a decir que no, pero las decisiones de, por ejemplo, no aumentar prácticamente los salarios públicos o, por ejemplo, dar la señal de no convalidar aumentos salariales en el sector privado por arriba del 1,5%. El transporte que está congelado, lo veíamos recién, es uno de los ítems que tiene 0,9%. Algunos dirán está retrasado, otros dirán no, lo que pasa es que aumentó muy fuerte en el primer tramo del 2024. Pero hoy el gobierno tiene que ir hacia ese 1% en las variables centrales. La tasa de interés está bajando sensiblemente también, que eso tiene otra contracara, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para sostener que los depósitos en pesos mantengan cierta rentabilidad? Ahora por eso empieza a haber una sintonía mucho más fina de la que hubo, sobre todo en la primera mitad del año. Quiero preguntarte por el tipo de cambio, cuál es hoy la situación del tipo de cambio y también si el acuerdo o un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería una variable a tener en cuenta para la siguiente etapa del programa económico. Empiezo por la segunda. Yo creo que el acuerdo con el fondo va a ser el evento macroeconómico del año. Sin duda, eso va de alguna manera a modelar lo que viene y estos meses, hasta que se llegue al acuerdo, que será marzo, abril, van a ser, insisto, los prolegómenos de una nueva configuración macro que va a venir a partir de ese acuerdo. ¿Qué pasa si durante la semana que viene, en función del viaje que tiene Milei a los Estados Unidos, hay algún tipo de anuncio de otros créditos que no sean el FMI, créditos de otros bancos? Sirve... Bueno, bienvenido. Okay. O sea, a ver,
Pero digo, ¿podría ser descender el riesgo país, que fue uno de los temas de esta semana? A ver, yo creo que siempre en la macro vos tenés que tratar de encontrar la armonía entre el mundo de los pesos y el mundo de los dólares. Siempre esos mundos están en conflicto, siempre, históricamente en la Argentina han tenido y siempre hemos tenido problemas por el lado de la falta de dólares. Hoy el Banco Central, mirando el número fino, tiene reservas negativas. Entonces, todo lo que se obtenga en materia de fortalecer la caja en dólares del Banco Central, bienvenido. El gobierno ha hecho un gran trabajo en el mundo de los pesos, lo ha ordenado, por supuesto tiene el cepo, que no es una cuestión menor, que hay que resolver en términos de stock, pero en términos de flujo, justamente el superávit fiscal te permite chupar pesos del mercado. Ahora hay que empezar a darle más importancia a todo lo que tenga que ver con el frente externo. Y una pregunta, vos tenés una medición también de precios, ¿qué estás viendo para febrero? Y la pregunta que se hacen muchos argentinos, ¿cuándo lo voy a empezar a sentir esta desaceleración de precios en mi bolsillo, en mi consumo? Bueno, nosotros para febrero estamos, los primeros números nos están dando, sobre todo porque la primera semana fue mala, básicamente por el fuerte aumento de las carnes. Que como bien decía Maxi, representa el 9% del IPC. O sea, en la ponderación lo que pasa en la carne es central. El punto de fondo es que va a ser difícil, a nuestro modo de ver, bajar o perforar este 2% en el mes de febrero, producto de la carne. Aun cuando la carne se congele hoy, va a ser muy difícil. Ya está aportando alrededor de 0,3, 0,4 puntos al índice total. Entonces, va a ser difícil. ¿Hubiese sido un buen momento? Sí, porque febrero estacionalmente es un mes fácil en términos inflacionarios. Viene marzo, que es un mes difícil. Y la segunda parte no recuerdo. ¿Cuándo la gente va a empezar a percibir que se desaceleran los precios? Hay siempre discusión acerca de que el número de inflación no representa la inflación de cada uno. Y es verdad, es así, definitivamente. ¿Por qué? Porque el índice de precios que mide el INDEC, que vale la pena resaltar, es hoy, conducido por un equipo profesional. Marco Lavagna, que estaba de la gestión anterior. Exactamente, y que creo que de vuelta ha sido una buena decisión política del gobierno actual mantener al director anterior, sobre todo en un tema tan clave, tan crítico, tan central como es la formación de expectativas sobre las estadísticas públicas. Cuando vos tenés una cuestión que tiene que ver con que el índice nuestro, el de la ciudad de Buenos Aires, dio 3.1, dio casi un punto más. O sea, nosotros ya sentimos más inflación. Primera cuestión. Segunda cuestión, la canasta que mide el INDEC está desactualizada, es una canasta del año 2004. ¿Qué quiero decir canasta? En cuanto gastamos... Hábitos por ejemplo, Internet prácticamente no existía en el 2004 en términos de ponderación de gasto. Hoy tiene una relevancia muy importante. Y eso el INDEC informó que lo va a cambiar. Veremos cuándo. Ricardo, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ricardo Delgado.